Luis Autalán, periodista que hace muchos temas, pero trabaja muchísimo en temas gremiales. Pero escribiste un artículo en Va de Negocios relacionado con el Focus Group, ¿no? ¿Y por qué no nos contás un poco de qué se trata? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Versa sobre un tema que abordaron otros colegas y es qué está haciendo la oposición respecto al movimiento obrero. Claro. Y lo que fuimos indagando, constatando, y en cuanto que algunas cosas nos sorprenden y otras no, es que lejos de, digamos, de no tomar en cuenta en qué fracasó Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, en el poder, van sobre esos errores con dos tendencias de estrategia para lo que consideran es el camino que les va a llenar una mejor relación con los sindicatos. Bueno, ¿y cuáles son esas tendencias? Y hay dos tendencias. Una, la larretista, podríamos decir, la más moderada, la del diálogo, la que buscará en el caso de que la oposición sea poder en 2023, que es desde el escenario que plantean esto, para negociar, para charlar, para dialogar, para no confrontar, digamos, de repente para modificar un convenio. Y enfrente está... ¿Te puedo interrumpir ahí? Te interrumpo, ¿sabes por qué? Sí. Porque vos decís larretismo, que lo conocemos al perfil de Larreta, es, más allá que a algunos le gusta, a otros no le gusta, Sí. inclusive en el mismo partido, inclusive en la oposición, es un negociador. Él permanentemente Sí. es un negociador. Pero sabemos que con la gestión de Triaca y de Mauricio Macri era convenio colectivo que no hay acuerdo, causas judiciales, si querés llamarlo lawfare, o como sea, había mucha judicialización cuando inclusive hasta se metían para cambiar convenios colectivos, ¿no? Sí, el convenio colectivo como freno era un argumento que te planteaban en la consulta periodística. De hecho, hay un ejemplo mucho más concreto y del cual vos has hablado más de una vez, el tema de las aplicaciones, Sí. el servicio de delivery. Los funcionarios de Cambiemos te decían abiertamente, generemos puestos de trabajo, el convenio colectivo vendrá después. Y esto es prácticamente retroceder en algunos márgenes. Reacciona a sangre humana. Claro, pero a vos que te gusta la historia, es como si me digas, bueno, la solución de la Argentina pasa por derogar la Asamblea del año 13, Sí. aquella que determinó normativa respecto a la esclavitud. Y creo que no pasa por ahí, porque en realidad el escenario que se plantea en lo gremial es que la principal grieta es que hay empresas a las que le van muy bien, les fue muy bien, y los tiempos políticos no acompañan. Y Claro. esto incluye al sindicalismo, que obviamente mira con un ojo y con el otro repasa el escenario político, que incluye a un gobierno, como lo dijimos en la última invitación, que debate su política salarial al aire, cosa que yo realmente no recuerdo muchas veces. Bien, y continuamos con el Focus Group. ¿Y la segunda línea? Y la segunda línea pertenece a Patricia Bullrich. Bien, Para a la dura. Sí, se me ocurrió nada de ingenio ni de chispa. En el sector de Patricia Bullrich consideran que pedir el quite de personería gremial para camioneros es casi un acto de debilidad. O sea, es de ahí para arriba, es de alguna manera no... Sí, sí, el lenguaje es la cárcel. Cárcel Sí, sí. es más o menos como se maneja. Sí, y además... O sea, no hay para los paradigmas de ella no hay empresarios corruptos, si querés, médicos corruptos, periodistas corruptos, hay sindicalistas corruptos. Sabemos que todas las organizaciones tienen gente buena y mala y todas las profesiones, ¿no es cierto? Sí, y además tienen un terreno fértil en cuanto a la opinión pública que, digamos, estigmatiza buenos y malos, ¿no? Sí. Cualquier dirigente sindical te dice, bueno, tienen mala fama los dirigentes de las cúpulas, pero ¿cuántos delegados hay en todo el país? Bueno, lo de Patricia Bullrich pasa por ahí, es decir, la punta del hilo es no repetir errores que cometieron con el Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca después de venido en secretaría, ¿no? Consideran que ahí hubo algunas fallas. Pero, Y ojo, pero discúlpame, ¿son conscientes de los errores gigantes que cometieron el Ministerio de Trabajo o no son conscientes al día de hoy? y tendría que citar a un expresidente y diálogo con un poderoso empresario argentino cuando le dijo es un tema menor, como cargo menor, empleo menor. Yo creo que de ahí hay una cuestión de concepto que va más allá de la economía, ¿eh? O sea, es un concepto de clase con el cual a veces se hace muy difícil debatir porque en realidad si sos sindicalista sos malo. Y por ahí captan que gran parte de la sociedad, a la hora de encontrar culpables, tiene a dirigentes obreros metidos en esa falange. Pero quería recalcar esto. Sí. No es que el movimiento sindical argentino está ajeno
o en guardia ante esto. Sí. Hay muchos que dialogan y dialogarán. ¿Te acordás cuando se decía, vienen por 8 años? Sí. Bueno, aquel apotegma sigue vigente. Contanos un poco si tenés alguna... ¿Querés decorarlo? A ver, ¿cómo lo decorás vos? Si faltaba un viento a favor para la reforma laboral, Sí. pero en extenso, Sí. era la pandemia. Sí. Es más, se dieron algunos puntos de reforma que ni siquiera el empresariado esperaba. El segundo decore es que también para facturarle a este gobierno, al actual, la ley de teletrabajo, dicho por juristas, no Sí. por quien te habla, está hecha, la resolución que la implementa es casi a piacere del empresariado que vos mencionás. Y de ahí para arriba, porque en realidad la discusión de convenios, es cierto, hay, digamos, profesiones, oficios, cláusulas que ya no se corresponden con la realidad, ¿no? Tenés miles de ejemplos en la actividad laboral. Pero otra es arrasar con todo aquello que se considere un costo laboral. Porque los estudios económicos, Va de Negocios lo publicó el otro día, Va de Negocios, se instaló que la paritaria corre detrás de los precios. Sí. Ahora, por ejemplo, en el gremio de prensa escrita, Sí. la paritaria no corre, se quedó sentada o desmayada hace varios kilómetros. Para comprender la ironía, es decir, hay negociaciones que van tratando de perder por menos, vamos a decirlo futbolísticamente. Sí. Y otras que si tenés paritaria mejor. Y esto también es un tema que, digamos, se contrapone a un gobierno que debate públicamente sus diferencias entre algunas cosas respecto a materia salarial. Es casi inédito. Creo que te va a gustar esto. A ver. Informalidad, trabajo registrado, Sí. 50 contra 50. Sí. ¿No? Sí. Ahora, cuando vos planteas la necesidad de negociar mejores convenios de trabajo o mejores paritarias, del 50%, donde un monotributista, donde un informal puede captar el trabajo, se tira de cabeza. Y además, por cada uno que, siendo registrado, se va de su empleo, hay 200 que están haciendo la fila atrás. Sí, ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, la necesidad tiene algo más que cara de hereje. Y esto uno no tiene cómo evitarlo. Y realmente creo que en base a eso se corona todo lo que veníamos hablando de la estrategia de Cambiemos, la seducción a los sindicatos, de responsabilizar a los sindicatos, que después de toda esta pelea, era una sugerencia que me hizo un colega, Héctor Medina, me dijo, después de toda pelea de los sindicatos por perder por poco, a los buenos los van a terminar catalogando como la casta sindical. Digo, estaba buscando a alguien probo en economía, porque la gran pregunta de hoy, Sí. y viene a cuento, es, ¿mejoró el empleo? Sí. Los salarios están cada vez peor. Sí. ¿Creció la economía también? Pido porque te va a gustar. ¿Hablaste del bono? Sí. ¿Sabés cuál es el obstáculo para definir el salario universal? ¿El obstáculo? No sé cuál es. Se presume económico. Sí. No, es la divergencia política dentro del oficialismo. Fierro, ¿no? Si entre los ellos se hermanos pelean, oprimos. si entre ellos se pelean, los de afuera lo están devorando los mercados financieros. Señores, vamos a un corte.